Buenas noches. Hoy queremos tocar el tema del trabajo, del mercado del trabajo en general, para lo cual hemos invitado a tres personas que conocen mucho del tema, desde la perspectiva del sector privado y también la perspectiva del sector público. Patricia Dos Santos, fundadora y directora de Jobs, una consultora muy reconocida de recursos humanos. Gracias, Patricia, por acompañarnos. Encantada, gracias a vos por la invitación. También con nosotros Carolina Galeano de Bestart, fundadora también y directora de Joica, otra reconocida empresa consultora en recursos humanos. Gracias, Jan. Y Enrique López Arce, que es el director general del empleo del Ministerio del Trabajo. Muchas gracias, Enrique. Efectivamente, un placer y a las órdenes. Bueno, todos somos conscientes de la importancia que ha tenido, digamos, este proceso de crecimiento económico de Paraguay en la última década. Y una de las cosas positivas que ha generado esto es un crecimiento, una absorción importante de jóvenes dentro del mercado del trabajo. Se calcula que más o menos entre 80 y 90 mil jóvenes han podido ser absorbidos anualmente al mercado de trabajo, sobre todo en los últimos años que coinciden con este crecimiento económico del Paraguay. Sin embargo, este crecimiento se está ralentizando y además tenemos también unas condiciones totalmente distintas. Ya empezamos a hablar de los famosos millennials, ya empezamos a hablar de la generación Z, empezamos a hablar de expectativas diferentes. Entonces, acá la primera pregunta que pongo en la mesa es, ¿cómo se va a comportar este mercado del trabajo? ¿Hay una suerte de conversación entre la demanda y la oferta? ¿Qué está ocurriendo en el mercado de trabajo actualmente? ¿Quién me arranca con esto? Bueno, hay un importante estudio que se hizo en el BID en varios países que nosotros en el trabajo del día a día creo que lo palpamos perfectamente y que existe un importante desencuentro entre la oferta y la demanda. Es como que nosotros en Jobs trabajamos intermediando justamente este desencuentro y notamos que es un desencuentro de raíces profundas. Porque llevamos varios años en que el que ofrece el trabajo dice que no encuentra a la persona adecuada y las personas dicen que no encuentran trabajo. Y nosotros, que intermediamos, nos damos cuenta de que es así, que es cierto. Y bueno, yo comparto también con Patricia esto y creo que el desafío es encontrar ese punto de encuentro y ver las cosas comunes. Y creo que pasa mucho más por empezar a trabajar en aspectos que normalmente no trabajamos dentro, o sea, nos quedamos muy en la superficie y ahora es momento de empezar a revisar cuáles son las creencias que funcionan detrás de la oferta y la demanda. O sea, por ejemplo, si yo antes empleador era el que ponía toda la oferta ahora, y no escuchaba tanto a la demanda, ahora tengo que escuchar qué es lo que me están pidiendo, qué requieren los nuevos trabajadores y empezar a abrir las puertas de manera diferente también. Entonces hay conversaciones que creo que están de por medio que no se están. Pero a ver, es un problema de información nada más. Cuando ustedes dicen desencuentro, todavía tenemos un problema importante. Dije que obviamente el crecimiento económico generó mucho empleo, pero seguimos teniendo sobre todo un problema de subempleo bastante importante. ¿Por qué se supone que hay desencuentro entonces? ¿Acaso no hay mucha gente que tiene muchísimas ganas de trabajar y uno escucha que también empresas están queriendo pero no consiguen? ¿Es porque no hay una información nomás o ya cambió luego una especie de cultura de la gente que ya busca otro tipo de trabajo? No estoy entendiendo perfectamente por dónde viene la mano, porque no parece lógico. Los nuevos trabajadores, como menciona Caro, tienen expectativas acerca del trabajo muy diferentes de las que tenían antes. Para la gente joven en general, que es lo que más se demanda en grandes cantidades en cualquier mercado laboral, el trabajo ya es una actividad más en su vida. No como las generaciones anteriores, que el trabajo era la actividad de su vida, la carrera de su vida se hacía a través del trabajo. Para ellos, el trabajo tiene que servirles para poder hacer la clase de vida y tener la calidad de vida que ellos quieren tener o ellas quieren tener. Y lo primero de todo eso es que el lugar donde ellos elijan trabajar, primera palabra distinta de antes. Hoy es el empleado el que elige dónde va a trabajar y cuánto tiempo se va a quedar en un lugar. Y lo primero que tiene que tener este lugar es que tiene que ser atractivo para ellos en términos de marca empleadora, ¿verdad? Entonces, la gente se emplea con personas, con jefes, y se va de las empresas se han vuelto por muy culpa de los exigentes, jefes. Sí. Pero Enrique, decime una cosa, ustedes desde el sector público, digamos, ¿hay políticas que de alguna manera ayudan a que haya más encuentro? Entonces, pues, si hay desencuentro, ¿cómo se generan políticas que ayuden al encuentro? Bueno, en primer lugar decir de que tanto lo mencionado como por Patricia como Carolina es cierto, y la primera acción que hicimos como Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y ustedes como socios del Club Ejecutivo son testigos, hicimos un gran encuentro entre lo que es la educación
y lo que es el sector empresarial. 23 representantes de gremios empresariales, varios presidentes, representantes de universidades privadas, entre ellos creo que fue Checa Cabone por el Club Ejecutivo, y no hubo presentaciones, no hubo PowerPoints. Mencionamos, vamos a hacer un análisis serio, vamos a empezar a trabajar y nuestro primer compromiso, tener un análisis real técnico de la empleabilidad de un sector. Dos resultados, ya no análisis. El primero de todo, un informe serio sobre cómo está el empleo en el sector farmacéutico. 2.240. Es como un piloto, digamos. Como un piloto. Tenemos que empezar con algo, salir de los PowerPoint, dar un resultado. 2.241 farmacias según el Ministerio de Salud. 14 institutos técnicos superiores que forman a técnicos superiores en farmacia. Hemos hecho una gran feria de empleo. Hemos proyectado la cantidad de farmacias con todos los miembros de la Cámara de Farmacia del Paraguay y hemos descubierto que hay una necesidad gigante en un sector que formó en el 2013 250 técnicos farmacéuticos, en el 2014 250 técnicos farmacéuticos y hoy necesita 750. O sea, el sector necesita 750 y se formaron solo 500. Solamente se formaron 500 en el 2013-2014. Por otro lado, tal vez una de las grandes respuestas que te quiero dar, cuando analizamos nosotros el tema de empleos hacia el futuro, tenemos que analizar, y nosotros tenemos también un estudio técnico que menciona las particularidades del Paraguay. Podemos hablar de lo que dice Empleos del Futuro del Foro Económico Mundial de Davos, pero el Paraguay tiene dos características, tal vez tres, pero muy, muy relevantes. El primero de todos es que nosotros somos una especie de gran pila de energía. Hace unos días se habilitó una de las pequeñas hidroeléctricas sobre el río Ipané. Tenemos dos grandes hidroeléctricas, todos nuestros vecinos necesitan energía. Hay un proyecto para 20 pequeñas hidroeléctricas más. El país necesita técnicos en el área energético. Que no lo tenemos. Que tenemos que empezar a planificar y empezar a prepararnos. El segundo sector es la hospitalidad. El paraguayo es hospitalario y está en el ADN. Casos como el de Singapur, donde se prepararon... Voy a hablar de hoteles, restaurantes, todos los servicios. Restaurantes, gastronomía. Entonces, energía, servicios y después... Y el tercero es la educación. En un país joven como el nuestro, la educación, la capacitación va a seguir... Estamos hablando de docentes, estamos hablando de institutos superiores, ese tipo de cosas. Ya no de docentes, acá ya hablamos de profesores y tutores virtuales. En base a lo que planteaste, Enrique, se me generan como dos dudas, digamos. Primero, vos me estás mencionando que hay sectores, digamos, de la economía paraguaya, energético, hospitalidad, el tema de educación, que van a tener un crecimiento importante, van a demandar una cantidad importante de gente. Y también mencionaste algo que no lo quiero perder anteriormente. Me decía que en el sector farmacia hay una demanda mayor que la oferta, digamos. Efectivamente. Entonces la pregunta es, ¿por qué ocurre eso? Porque uno podría decir, falta más información nada más, y si la gente tiene más información, va a ir a ese sector a trabajar. O como ustedes plantearon hace rato, no, resulta que no es un sector atractivo para la gente, por lo tanto va a ser muy difícil nomás luego atraerlo. Entonces, ¿en qué quedamos? Es decir, pueden haber entonces sectores que demandan mucha gente, que están creciendo, pero no será atractivo. Entonces siempre ese desencuentro va a existir. ¿Eso es lo que está ocurriendo también? Yo particularmente creo que sí, ¿verdad? Que de repente... Hay que escuchar a la gente, Jan. Hay que escuchar cuáles son las necesidades actuales en este momento. La gente busca otro tipo de cosas que a lo mejor por el rubro en sí ya es como que está caracterizado. No, en este rubro se trabajan 18 horas, 10 horas. Es un rubro donde no tenés vida familiar, no podés hacer. Y hoy las necesidades de todos en general, no solo de los millennials, es poder lograr, por ejemplo, un equilibrio ya entre tu vida personal y tu vida laboral. Entonces, hay como etiquetas también en diferentes sectores y justamente son esos rubros y esos sectores son los que primero tienen que escuchar y sentir lo que la gente quiere y busca y empezar a trabajar el volverse más atractivos. Después está el tema de la educación. Decimos, Enrique nos estaba comentando que muy poca gente se interesa en las ferias de empleo que aparecen, muy poca gente se interesa en ir a entender cómo tiene que estudiar algo para conseguir un trabajo en ese sector. Pero hoy en día yo creo que no se ve ese tipo de estudio como de movilidad laboral. Como que no hay una relación entre los títulos certificados y lo que se le va a pagar a la gente o el tipo de trabajo que se le va a dar, porque los títulos son muy poco creíbles hoy en día y es difícil
relacionar el título o el conocimiento con el ingreso al mundo laboral de una determinada profesión o oficio. Yo creo igual, pero hay algo que es transversal. El sector empresario, sea el que sea, tiene que trabajar de la mano con el sector educación. A lo mejor, y nosotros nos dimos cuenta... Hoy están muy separados. Hoy están haciendo los primeros acercamientos. En esta semana nosotros tuvimos la primera oficina de empleo en una universidad, claro, y tenemos planificada 23. Pero en este caso en particular, el sector farmacéutico había tenido por primera vez un contacto cercano con institutos técnicos superiores. O sea, el éxito y el perfil de salida de ese instituto técnico superior plantea muy bien lo que decía también Carolina y Patricia. O sea, las personas tienen que sentir de que es una experiencia atractiva y la empresa tiene que entender que si el instituto técnico superior tiene éxito, también le va a ir bien. Me queda claro, entonces una política clave es justamente generar ese espacio de conversación entre estos sectores, porque hay una dinámica y una expectativa totalmente distinta. Y en ese sentido, entonces, la pregunta siguiente es: en base a esas nuevas expectativas que generan un nuevo tipo de mercado laboral, ¿la normativa que tenemos actualmente se adecua a esas nuevas realidades? En primer lugar, mencionar de que nosotros creemos y justamente tenemos que empezar como país a pensar en un marco regulatorio para el teletrabajo. El teletrabajo yo creo que ya se está dando en Paraguay, porque yo conozco ya varias experiencias y a nosotros nos piden, o cuando entrevistamos gente nos damos cuenta en qué tipo de trabajo están. También existe el teletrabajo de una persona normal y corriente que no necesita presentarse al lugar de trabajo para realizar la tarea. Puede ir una vez a la semana, una hora, 2 veces al mes, pero puede hacer el trabajo de donde quiera porque tiene esto. Y se puede trabajar a través de los móviles. Entonces, muchísimos trabajos que tienen que ver con aplicaciones, desarrollos, en fin, se pueden hacer de cualquier parte. No necesita la persona estar presente y no hay una normativa que permita este trabajo que no es ni en relación de dependencia ni a destajo. Es una persona que siempre te va a prestar el servicio, a lo mejor que te va a prestar el servicio durante 2 años o 3 años, pero no asiste al lugar de trabajo. Efectivamente es así. El tipo de contrato que tiene que tener esta persona todavía hoy son escasas las ofertas. Hay también, digamos, todo un campo a trabajar en el tema normativo. Bueno, sin duda este es un tema que nos puede llevar muchísimo más tiempo porque hay muchas aristas que se pueden tocar, digamos, pero yo quisiera rescatar estas palabras que ustedes mencionaron, lo que vos decías, Patricia. Hay un desencuentro entre la oferta y la demanda. Ese desencuentro no tiene que ver solamente con información, también seguramente, sino que también tiene que ver con un cambio cultural, con una nueva dinámica, con un cambio de tendencia, digamos, de paradigma, de expectativa, en las cuales Paraguay también ha entrado. Sí. Paraguay ha crecido su clase media, tenemos una cantidad de jóvenes impresionante que también entran rápidamente en estas tendencias globales, digamos. No somos una islita que siempre se mantiene igual como en los últimos 30 años. Entonces eso implica seguramente también otro tipo de políticas públicas, además de las que se están haciendo, que me parece muy importante, el tema de información, el tema normativa, de encontrar esos espacios de encuentro, digamos, donde también el sector privado, por lo visto, va a tener que adaptarse mucho más rápidamente a estas nuevas realidades. Bueno, esos temas vamos a continuar seguramente, realmente nos parece muy importante desde el Club Ejecutivo seguir profundizando eso. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Caro, muchas gracias, Enrique, por acompañarnos y darnos un poco de luz también, sobre todo unas reflexiones sobre cuáles son los ejes que de alguna manera explican mejor lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo. Gracias por invitar.